Hola, el video anterior de esta serie de videos tutoriales sobre el DJI Mini SE lo terminamos explicando que hay tres cosas o una tríada de elementos que necesitas conocer muy bien si quieres hacer un uso seguro de tu dron. ¿Cuáles son esas tres cosas? Uno, el dron, el mando y la aplicación. Bueno, muy bien, ya hemos revisado estos dos de acá, que si no los has visto te puedo dejar el enlace a esos videos aquí arribita, en esta parte del video. Pero en este video vamos a centrarnos únicamente en la aplicación, en lo que nos falta. Mi nombre es Hamilton López, muchísimo gusto, comencemos. Comencemos por la pantalla de inicio. Una vez que abres la app DJI Fly, esto es lo que encontrarás en la pantalla de inicio. En la esquina superior izquierda encontrarás lugares populares. Mira o revisa las localizaciones cercanas disponibles para vuelo y grabación con tu dron. Aprende sobre las zonas de restricción, entre otras cosas. Toca el icono en la esquina superior derecha para entrar en Academia. Allí encontrarás tutoriales de productos, tips de vuelo, tips de seguridad y manuales de uso que también pueden ser encontrados allí. Galería. Esta te permite ver el álbum de fotos y videos que vayas grabando con tu dron separados en grupos por todos, fotos y videos y los que marques como favoritos. En la opción de crear te ofrece algunas plantillas que son proporcionadas por la opción de edición. Puedes seleccionar la plantilla que te guste, agregar tus videos y la app creará un video corto con efectos visuales y de música. O si lo prefieres desde la opción Pro, puedes tú mismo seleccionar los cortes del video, agregar la música de un listado pequeño que te ofrece la app, seleccionar filtros, entre otras opciones. Luego lo exportas y obtendrás tu video, pero debes tener en cuenta que la resolución máxima permitida de exportación es 1080p. SkyPixel. Esta es una plataforma para compartir fotos y videos de DJI. Ingresa aquí para ver videos y fotos compartidas por otros usuarios. Aquí encontrarás el perfil. En perfil puedes revisar la información de la cuenta, el registro de vuelos, la distancia que has recorrido con tu dron, las horas de vuelo que has acumulado, el foro de DJI, las tiendas en línea, tienes la opción de Encuentra mi dron, entre otras configuraciones. Vista de cámara o como aparece en la app, vuela. Empecemos en la esquina superior izquierda donde tenemos los modos de vuelo. Estos te indican el actual modo de vuelo. Tócalo para cambiar entre los modos de vuelo. Cada uno de estos modos de vuelo fueron explicados en el video que habla específicamente del dron. Si quieres más información al respecto, puedes ir al enlace que te dejo aquí arriba. Barra de estatus del sistema. Mientras está en vuelo, indica el estado de vuelo del dron y muestra también algunos mensajes de advertencia. Toca para obtener más información cuando aparezca un aviso de advertencia. Información de la batería. Indica el nivel actual de la batería y el tiempo de vuelo que te queda disponible. Toca para ver más información acerca de la batería, como el tiempo que te queda de vuelo antes de tener que realizar el RPO o retorno al punto de origen. También te muestra el tiempo del que dispones antes de tener que hacer un aterrizaje forzoso y el tiempo hasta que se agote por completo la batería. Fuerza de la señal del enlace del video. Esta te muestra la fuerza de la señal del video que hay entre el control y el dron. Tócalo para que te muestre si tu señal es débil o fuerte. Estatus del GPS. Muestra la actual fuerza de la señal de GPS. Lo recomendable es realizar vuelos cuando tengas más de 10 satélites en este indicador o cuando te aparezca el número en color blanco. Configuración del sistema. La configuración del sistema la dividiremos en seguridad, en control, en cámara, en transmisión y en información. Seguridad. En protección de vuelo te muestra la altitud máxima a la cual quieres que ascienda tu dron, la distancia máxima a la que deseas que se aleje el dron de ti, configuración de la altitud del retorno al punto de origen. Esta es muy importante que la configures en un valor cercano a 100 metros, ya que es la altitud a la que ascenderá tu dron de manera automática cuando pierda la señal. Así que asegúrate de que esta altura sea mayor de cualquiera de los elementos que tengas alrededor cuando vayas a volar tu dron, como edificios, árboles, etc. Y actualiza el punto de origen. Sensores IMU y brújula. El IMU es la unidad de medición inercial, por sus siglas en inglés, Inertial Measurement Unit, y la brújula. Normalmente debería aparecer el estado como normal, pero si debes calibrarlo, le das en calibrar y sigues los pasos que te indiquen. Sencillo. Batería. Te muestra el estado de las células de la batería, el voltaje y la temperatura actual de las mismas, así como el recuento de cargas que tiene tu batería. Desbloquear zonas GEO. Ingresa para poder volar el dron en zonas de vuelo restringido en caso de que cuentes con un permiso especial para hacerlo. Configuración avanzada de seguridad.
La primera opción te permite predeterminar la acción que realizará tu dron en el momento en que se desconecte del control, ya sea porque lo alejaste mucho, porque hay muchos obstáculos, porque haya poca señal del GPS, etc. Si lo dejas en RPO, entonces el dron realizará las acciones que tengas programadas en la configuración de RPO. Descender hace que aterrice inmediatamente el dron cuando pierda la señal. O estacionario es que el dron ante una desconexión se quede totalmente quieto volando en su sitio o flotando. Detención de hélices de emergencia indica que el motor puede ser detenido en medio del vuelo solamente en una situación de emergencia, tal como una colisión, la explosión de uno de los motores, cuando el dron está dando vueltas en el aire sin control o cuando el dron está ascendiendo o descendiendo muy rápidamente. En alguna de estas situaciones, el motor puede ser detenido en medio del vuelo solamente una vez que el usuario realiza una combinación de comandos con las palancas, o CSC en inglés, Combination Stick Command. Ten en cuenta que detener los motores en medio del vuelo ocasionará que el dron se estrelle. Si algunos accesorios tales como los protectores de hélices están montados en el dron, entonces es recomendable habilitar el modo sobrecarga para mejorar la seguridad. La opción de Encuentra mi dron ayuda a localizar la aeronave en el suelo. Puedes seleccionar emitir señales visuales y sonoras para que el dron accione una alarma. Control. En aeronave selecciona el modo de vuelo y las unidades. En estabilizador cambias el modo del estabilizador. En modo de seguimiento, el estabilizador mantendrá fija la línea del horizonte mientras la aeronave se mueve. En el modo FPV, el estabilizador seguirá los movimientos del dron. Configuración avanzada del estabilizador. Velocidad de inclinación se refiere a la velocidad de respuesta del estabilizador cuando mueves el dial. Es decir, en el valor más bajo, que es 1, cuando yo muevo el dial para que la cámara suba, entonces esta realiza el movimiento de elevación muy lento. En el valor máximo, que es 100, la cámara sube y baja rápidamente. La fluidez de inclinación determina básicamente la velocidad de frenado de la cámara cuando realizas el movimiento de inclinación. En el valor más bajo, la cámara frena en seco al finalizar el recorrido. Y en 30, cuando dejas de mover el dial, la cámara sigue sola realizando un pequeño movimiento adicional hasta su punto final, haciéndolo más fluido. Por último, la opción permitir rotación hacia arriba del estabilizador le permite al mismo mayor rango de movimiento sobrepasando el ángulo de 0 hasta 20 grados. Calibración del estabilizador. Sigue las indicaciones en pantalla para realizar dicho procedimiento cuando sea necesario. Centrar el estabilizador llevará rápidamente la cámara a la posición de 0 y menos 90 grados cada que toques la pantalla en esta opción. Control remoto. Modo de palancas te permitirá seleccionar el modo de manejo de las palancas que más te guste. Una vez más, esta opción es importante en la conducción de tu dron. Ya la expliqué en detalle en el video donde revisamos todo lo concerniente al mando. Te dejo el video aquí arriba si necesitas profundizar más en estos modos. Las opciones de calibración del control remoto y avanzado te recomiendo que no las alteres a menos que sea estrictamente necesario o que seas un piloto profesional. Tutorial de vuelo te muestra una serie de información básica sobre entornos adecuados, cumplimiento de las normativas y comprobaciones previas al vuelo. Cuando el dron no está vinculado a ningún control, toca aquí para enlazarlos. Cámara. Antiparpadeo te permite configurar la fluidez de la interfaz de la aplicación, es decir, cómo interactúa la misma cuando desplazas hacia arriba o abajo los cuadros, etc. Puedes seleccionar entre automático, 50 Hz o 60 Hz. Histograma. Habilitar esta opción desplegará en tu pantalla una gráfica que representa los niveles de luz del entorno en que estás grabando. Alerta de sobreexposición. Al habilitar esta opción te mostrará en la pantalla las zonas demasiado brillantes por la luz y con las cuales podrías tener problemas después en la edición, ya sea de foto o de video. Líneas de cuadrícula. Tienes tres opciones: la X, la malla y el punto. Utiliza alguna de estas o todas para mejorar la composición de la imagen que deseas registrar. Puede ayudarte para mantener centrado tu objetivo de grabación, por ejemplo. Balance de blancos. Te recomiendo mantenerlo en automático, aunque si quieres ponerte de manitas, entonces con esta opción puedes graduar que la imagen se vea lo más parecida acorde a la realidad en el registro de elementos que son blancos, pero que por las condiciones de luz pueden verse quizás amarillosos o azules. Ubicación del almacenamiento. Aquí te mostrará la información de la memoria microSD que estés usando. Te indica cuántas gigas tienes disponibles. La opción guardar en la caché mientras se graba, si la habilitas, guardará una copia en tu teléfono del video y fotos que grabes. Restablecer la configuración de la cámara volverá todos los ajustes como venían de fábrica, pero ten en cuenta que debes hacerla única y exclusivamente cuando el dron esté aterrizado.
Transmisión. En esta no hay mucho o nada que configurar, nada más que es casi informativo de la frecuencia de transmisión que usa, así como el modo de canal. En información te muestra la información, como acabamos de decir, del dispositivo, como el nombre, el modelo, la información del firmware, la versión de la aplicación, la versión de la batería, entre otras cosas. Modo de grabación. Foto. Escoge entre foto individual o con temporizador. Video. Puedes configurar la resolución de video entre 2.7K a 24, 25 o 30 cuadros por segundo y en 1080p a 24, 25, 30, 48, 50 y 60 cuadros por segundo. Quick Shot te permite escoger una serie de grabaciones o vuelos predeterminados de manera automática que realizará el dron. Puedes escoger entre Dronie, Círculo, Hélice y Rocket. Botón de grabación cuando está en modo video o disparador cuando está en modo foto. Reproducción. Toca para reproducir o previsualizar las fotos y los videos tan pronto como son capturados. Cambiar entre los modos de cámara. Escoge entre el modo Pro o Auto cuando estás en modo foto. En modo manual, el obturador y el ISO pueden ser configurados. En modo automático, AE o Auto Exposure y EV o Exposition Value pueden ser configuradas. Información de la tarjeta micro SD. Muestra el restante número de fotos o tiempo de video disponible para grabar en la tarjeta micro SD. Indica la capacidad disponible de esta. Telemetría de vuelo. Indica la distancia entre el dron y el punto de origen, la altura desde el punto de origen, la velocidad horizontal del dron y la velocidad vertical del dron. Indicador de posición. Muestra información tal como la orientación y el ángulo de inclinación del dron, ya sea a los lados o adelante y atrás. Posición del control remoto y posición del punto de origen. Y muestra también la posición del control remoto y la posición del punto de origen. Tocando en este icono, alternas entre mostrar la orientación del control representado por un círculo gris o la del dron representado por un triángulo azul. Despegue o aterrizaje automático y retorno al punto de origen. Toca el icono. Cuando aparezca un aviso, presiónalo y sostén el botón para iniciar un despegue o aterrizaje automático. Toca el icono para iniciar el RPO y hacer que el dron regrese a su último punto de origen guardado. En volver, puedes tocar para retornar a la pantalla de inicio. ¿Cuál es nuestro mayor miedo cuando estamos volando las primeras veces nuestro dron? Bueno, la verdad no creo que ese miedo desaparezca del todo después. ¿Será acaso el despegue? No es nuestro mayor miedo, pero sí da miedo. ¿Será acaso el aterrizaje? No. Puede ser. ¿Será acaso que estamos volando, llegamos el dron al escenario lindo, está el sol perfecto, hicimos el vuelo y cuando lo aterrizamos y vamos a revisar no le dimos al botón de grabar? También genera inconvenientes. Pero nuestro mayor miedo, y la respuesta la sé porque ya pasé por ahí, nuestro mayor miedo es muy sencillo: estrellarlo. Ese es nuestro mayor miedo. Estropearlo contra un árbol, que se nos enrede con la cuerda de la luz de algún lado, con las hojas de los árboles, perder nuestro dinero. Muy sencillo. La respuesta para pasar de esa ansiedad que genera los primeros vuelos o desconocerlo al momento de confianza en que ya te sientes mucho mejor con el vuelo y hasta puedes llegar a disfrutarlo, es conocer esos tres elementos. Verte estos tres videos en los que te muestro el dron, el mando y la aplicación. Es muy sencillo. Si te han gustado estos videos, si te han sido informativos, recreativos, si te han sido útiles, la verdad considera suscribirte mucho a este canal dándole al botoncito de suscribirte ahí abajo. Te lo estaría agradeciendo infinitamente. No es más en esta ocasión, nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao, pues!